Tengan todos y todas un cordial saludo. El día de hoy vamos a sustentar nuestra práctica de laboratorio de identificación de proteínas y ácidos nucleicos. Nuestro grupo está conformado por Andrea García, Sandra Riaño y quienes habla Andrés Gutiérrez. Esta práctica de laboratorio la realizamos en el marco de la asignatura bioquímica para el docente Giovanni Arturo Gómez Moreno. Bueno, para tener en cuenta, decidimos establecer nuestro objetivo general de la siguiente forma: reconocer y comprender procedimientos para identificar proteínas y ácidos nucleicos a través de pruebas sencillas con materiales de fácil adquisición que permitieran identificar la presencia de estas biomoléculas en alimentos de consumo cotidiano. Bueno, listo. Por otro lado, establecimos objetivos específicos, en este caso tres objetivos específicos. El primer objetivo era realizar una práctica de laboratorio por medio de la adaptación de elementos caseros y el uso de sustancias comunes en el hogar que permitan identificar la presencia de proteínas y ácidos nucleicos en alimentos, facilitando la relación entre lo observado con referentes teóricos. En segundo lugar, nuestro objetivo específico es aplicar pruebas sencillas para comprobar la presencia de proteínas y ácidos nucleicos en algunos alimentos, valorando la importancia de estas biomoléculas en la alimentación humana. Perfecto. Y para nuestro último paso, nuestro último objetivo, decidimos establecer que sería adquirir destrezas en el manejo de actividades experimentales sencillas y el análisis de los resultados de las mismas que permitieran contribuir a la construcción de aprendizajes, ofreciendo elementos de apoyo para la práctica pedagógica. Dentro de lo que el marco teórico es, decidimos claramente tener en cuenta lo que las proteínas, los ácidos nucleicos son y tener aquí un poco de recordación, lo que significa cada una de ellas. Las proteínas, en primer momento, entendemos las proteínas como unas biomoléculas formadas básicamente por elementos como el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y en algunos momentos pues definitivamente se puede juntar el azufre y en otros hierro o elementos como el hierro, fósforo, magnesio y cobre. El segundo, dentro de las funciones de las proteínas, digamos que tenemos como una muy importante, que la recuperación, la funcionalidad de la célula, por ejemplo, y la reparación de las mismas hacen parte de las funciones de estas proteínas allí específicamente en todo el funcionamiento de lo que la célula es. Por otro lado, encontramos los aminoácidos. Los aminoácidos son unidades básicas que forman las proteínas. Su denominación, perdón, corresponde a la composición química general en la que se encuentra un grupo amino y otro carboxilo que se unen a los carbonos o a un carbono. Digamos que dentro de los ejercicios y las dinámicas, definitivamente se puede entender que hay dos valencias de este carbono que quedan saturados con un átomo de hidrógeno y un grupo químico variable al que se le denomina radical. Los ácidos nucleicos son un tipo de biomolécula orgánica que se encuentran en la célula, son organismos unicelulares y digamos que cuando nos referimos a ellos se puede describir como una de las moléculas más específicas y grandes de las células. Están hechas por cadenas de unidades de polímeros que se repiten y contienen información muy importante que puede ser traducida o transmitida también. Dentro de estos dos está el ADN, dentro de los ácidos nucleicos, perdón, está el ADN y el ARN. Bueno, listo.
Vamos a continuar con los procedimientos que realizamos. En esta práctica de laboratorio obtuvimos 4 procedimientos distintos. Cabe resaltar que para la práctica se hizo uso de los implementos de bioseguridad, que fueron la bata, los guantes, la cofia, el tapabocas y las gafas protectoras. Bueno, en el primer procedimiento, necesitábamos tubos de ensayo. En este caso, era una práctica casera. Usamos vasos desechables transparentes. El primer paso fue realizar 2 preparaciones, en la cual la primera debíamos tener una muestra de carne como proteína y un poco de albúmina. En estas preparaciones, a cada preparación se le adicionó agua hasta cubrir la muestra y se le adicionaron unas gotas de ácido acético, en este caso fue el vinagre blanco. Pues el paso a seguir fue observar la reacción producida y se tomó el registro fotográfico para tener sustento del proceso. Por otro lado, en el segundo procedimiento, también se hizo uso de los vasos desechables para tomar las muestras y las preparaciones. También se hizo un corte de carne como proteína y se agregó un poco de albúmina de huevo en la segunda preparación. A estas 2 preparaciones se le adicionó igualmente agua y se puso al baño María. Esto para ver la reacción que tenía la albúmina y la proteína con, con la temperatura alta. Para el tercer procedimiento se hacen igualmente 2 preparaciones más con la carne y la albúmina de huevo. A esta también se le adiciona agua para cubrir la muestra y se le aplican unas gotas de solución de hidróxido de sodio. Pues igualmente se observa la reacción que tiene y se toma el registro fotográfico. Por último, en el cuarto procedimiento, tenemos... En el cuarto procedimiento, Andresito, te doy la palabra. Listo. En este último procedimiento lo que se hizo fue tomar muestra de arvejas secas. Se tomaron 100 gramos aproximadamente y se pusieron en una licuadora junto con 200 mililitros de agua fría. Esto lo licuamos durante 20 segundos. A partir de esa mezcla obtenida la ponemos en un colador para extraer todo este zumo. Lo ponemos en un recipiente transparente. Y a esta mezcla obtenida se le agrega sal gruesa o sal marina, se homogeniza y posteriormente se adiciona una mezcla de 2 cucharadas de detergente líquido, se vuelve a homogenizar y esta muestra se distribuye en este caso en 4 partes iguales para hacer su posterior observación. A continuación, entonces, nosotros encontramos un registro fotográfico donde observamos como tal, bueno, claramente acá a cada porción se le adiciona una mezcla o una pizca aproximadamente de 0,5 gramos de ablandador de carne o papaína, se vuelve a homogenizar de manera suave, se deja reposar por 10 minutos esta mezcla y a cada porción que habíamos tomado de la muestra de arveja se le adicionan de manera suave etanol que debe estar enfriado lo más frío posible. Esto lo hicimos previo al laboratorio en igual proporción a la mezcla. Esto se vuelve a dejar reposar por 10 minutos y esto se deja reposar para hacer su posterior observación. ¿Listo? Entonces, ahora dando paso al registro fotográfico, nos podemos dar cuenta que, por ejemplo, en el primer procedimiento, Andrea, listo. Acá nos damos cuenta que en el primer procedimiento, la primera imagen que encontramos es la de ácido acético, que es una desnaturalización de las proteínas. Aquí observamos cómo la muestra de albúmina comienza un desprendimiento de esas proteínas por la acción del ácido sobre las mismas.
Esto ocasiona una coagulación y el desdoblamiento de las mismas. Estas se identifican por la formación de filamentos blancos que flotan alrededor de esta mezcla. En el caso de la muestra de carne, se observa una situación similar, pero con unos filamentos un poco más pequeños, y adicionalmente se logra evidenciar la pérdida gradual del color de la muestra, tomando cada vez una tonalidad mucho más clara. En segundo lugar, observamos la desnaturalización por, eh, por un efecto Temperatura. por temperatura. En este caso, el efecto térmico actúa como catalizador de nuestra muestra y se observa una vez más cómo la albúmina comienza ese desdoblamiento de las proteínas. Esto fue casi que inmediato. Al sumergir las muestras a baño María, se observa este cambio y se ocasiona una coagulación y una formación de una capa viscosa por la condensación. Esto se explica por el cambio en las propiedades hidrodinámicas de la proteína por un aumento en la temperatura, lo cual produce una disminución del coeficiente de difusión y reducción de la capacidad de movimientos en el solvente, que en este caso sería el agua. En el caso de la muestra de la carne se observa pues una pérdida de color rápida, una variación en la tonalidad del solvente. La tonalidad muestra que el agua se vuelve un poco más al color original de la carne, de la muestra de carne, y esta obedece a una reacción de la proteína miosina, la cual es un poco sensible al calor y empieza a desnaturalizarse a medida que aumenta la temperatura, haciéndose más notoria la reacción. En tercer momento, nos encontramos también con el procedimiento de el hidróxido de sodio. Luego de algunos segundos, pues empiezan a evidenciar cambios en la mezcla de albúmina, la cual se produce pues una coagulación que deja como resultado la formación de un pequeño precipitado que es blanco, que flota sobre la solución. Sin embargo, pues esta prueba no fue significante mucho, porque el resultado en comparación a las otras muestras no es mucho el cambio que se pueda observar. En el caso de la carne, se observó que sí hubo un ligero cambio en la coloración. Esto se produjo de una manera mucho más lenta y pues se vuelve a hacer la comparación con las otras muestras. Las otras muestras pues no es tan evidente el cambio. Y por último, tenemos acá nuestra desnaturalización de proteínas por la polaridad de los solventes. En este caso lo que se hizo fue mezclar, como lo describimos en el cuarto procedimiento, hacer esta mezcla y observar el cambio que se evidencia acá, y es la flotación o el material genético que flota sobre la superficie gracias al etanol. Entonces, una vez que esto ocurre, se aprecia que rápidamente flota esta mezcla que corresponde a la proteína que contiene la arveja. Esto es sometido a un rompimiento de membranas para la liberación de estas proteínas, junto con la posterior exposición a diferentes agentes como el etanol, el detergente líquido, la sal, que esto lo que busca es cambiar la polaridad en la solución, y al consultar pues la literatura se encontró que este efecto observado puede explicarse desde el cambio de la polaridad, el cual es uno de los factores para la desnaturalización de las proteínas, que influye, o bueno, más bien disminuye cuando se le añaden sustancias menos polares al agua, que el agua, como el etanol. Con ello se disminuye el grado de hidratación de los grupos iónicos superficiales de la molécula proteica, y eso provoca la agregación y la precipitación. Entonces, a manera de conclusión, podemos decir que para esta práctica de laboratorio se pueden determinar e identificar algunos procesos que ocurren en el cuerpo y que a simple vista no son notados, como el efecto de la coagulación. Si nosotros nos cortamos o tenemos alguna herida, pues el efecto de coagulación va a ser un poco más notorio. Sin embargo, esta práctica nos ayuda a comprender un poco más cómo puede funcionar este proceso desde las bases bioquímicas que nos permiten consultar. Y por otro lado,
el proceso de extracción del ADN que se evidencia es una lisis celular, que es una ruptura, como lo mencionábamos anteriormente, de la membrana y logra pues desencadenar, según la literatura, una muerte celular. Es decir, que este inicio de la ruptura provoca la salida de este material genético o material celular, lo cual se puede observar en la extracción haciendo uso del detergente líquido. Y pues este compuesto tiene la particularidad de que ayuda con esa ruptura mediante la homogenización. Entonces, en ese sentido, eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por escuchar y por el tiempo.